grabando, compartir pantalla. Yo les comentaba, les venía comentando, que en el punto A no hay nada, ¿sí? Es aire nomás, ¿sí? Solo que nosotros consideramos que, ¿qué va a pasar para evaluar el campo eléctrico? Es decir, para ver cómo va a ser la dirección del campo eléctrico, vamos a imaginariamente colocar en ese punto una carga positiva, ¿sí? Es decir, coloco en este punto A una carga positiva, entonces veo la interacción que va a tener con todas las otras cargas, ¿sí? Y ahí se hace superposición de efectos, lo mismo que hicimos en fuerzas se hace en campos. Entonces, ¿cuál va a ser la interacción existente entre Q1 y el punto A que ubicamos una carga de prueba positiva? ¿Cómo va a ser la fuerza o el campo eléctrico generado? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va a apuntar? Profe, no le estoy entendiendo mucho. Va un poco rápido, me parece. Este tema es un tema muy difícil porque es muy abstracto. Es muy difícil de visualizar y entender. Una fuerza es fácil de entender, pero después decir una propiedad del espacio que es algo invisible, que recién el campo eléctrico sería como una propiedad del espacio que tiene que ver con que si vos ubicás una carga en un determinado punto, aparece sobre esa carga una fuerza. Entonces, si aparece una fuerza, ahí había un campo eléctrico. Si no aparece ninguna fuerza, entonces no había nada. Eso es el campo eléctrico. Al ser Q1 positivo y la carga de prueba que pusimos es positiva, ¿no se tendría que ser en la dirección contraria? ¿Sería? Sería en la dirección contraria. O sea que va a aparecer un campo. Yo no puedo decir que va a aparecer una fuerza, porque en realidad en el punto A no hay nada. No es que aparece una fuerza. Pero va a existir un campo, y va a existir un campo eléctrico que va a tener la dirección esta. Como si fuera que había una carga positiva en A y hay una fuerza entonces de origen de repulsión, ¿sí? Porque si yo coloco en A una carga positiva, ¿cuál va a ser la interacción entre esta Q1 que es positiva? ¿Sí? Vamos a escribir que es positiva porque si no nos confundimos. Vamos a escribir explícitamente que es positiva y esta vamos a escribir que es negativa. Entonces, si yo coloco en el punto A una carga positiva, aparece una fuerza de repulsión con respecto a Q1. Ahora, en realidad en el punto A no hay nada. Entonces, la propiedad que hay en el punto A, originada por la carga 1, porque hay otra carga, pero originada por la carga 1 va a ser el campo eléctrico. Entonces, este vector que aparece aquí, lo voy a llamar campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico en el punto A, ¿sí? Generado por la carga 1, ¿sí? O sea, se llama E sub A1. ¿Está? Así se llama. Campo eléctrico en el punto A generado por la carga 1. Y ahora vamos a hacer un análisis de cuál va a ser el efecto de la carga 2, ¿sí?
Entonces, para analizar la dirección del campo eléctrico originado por una carga puntual, debemos, de vuelta al mismo concepto, imaginariamente colocar una carga de prueba positiva en el punto a analizar. Entonces, en el punto a analizar, que es el punto A, voy a colocar una carga de prueba positiva. ¿Cuál va a ser la interacción que va a existir con la carga Q2? ¿Va a ser de atracción o de repulsión? De atracción. De atracción, muy bien. Entonces va a aparecer un campo eléctrico, ¿sí?, que va a tener esta dirección, ¿sí?, de atracción hacia Q2, bien, y ese se va a llamar campo eléctrico. Los datos. En el punto A, generado por la carga 2. Bien. Como esos dos son vectores, ¿sí?, luego, ¿qué va a pasar con esos vectores? ¿Qué tengo que hacer? La suma vectorial. La suma vectorial. Entonces, para la suma vectorial de forma gráfica, yo hacía el polígono funicular, que era esta construcción, y obtenía una resultante, ¿sí?, que era un vector de esta naturaleza, y que ese era el vector resultante que yo le voy a llamar campo eléctrico finalmente en A. Porque es el campo eléctrico en A. ¿Está? Entonces, vamos a hacer los cálculos. A ver qué nos da. Vamos a hacer el primer cálculo, que es EA1. ¿Qué valor numérico tiene? ¿Sí? Entonces, el EA1 va a ser igual a la constante K por la carga 1, ¿sí?, dividido la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distancia que existe entre el punto Q1 y el punto A? La distancia entre Q1 y A, Sí. es de 5 milímetros. ¿Estás segura? Fíjate que esto es 5 y esto es 5. Esta distancia que hay entre Q1 y A, que es la distancia de la hipotenusa, ¿es 5? Ah, no, es 7. 5,2. 7,07 milímetros. Sería por Pitágoras lo que dice el compañero. 7,07. Entonces, le anotamos acá nomás, no vamos a hacer todo el cálculo de Pitágoras porque eso es matemática, pero le anotamos para que quede escrito que esa es la distancia. 7,707 milímetros. Bien. Guarda que esto hay que colocar en la ecuación en metros, ¿sí? Son 0,007 metros. Exactamente. Vamos a hacer la resolución. Entonces, K era 9 por 10 a la menos 9, ¿puede ser? Sí. Bien. Estas constantes, luego de hacer un par de ejercicios, ya les quedan grabadas en la cabeza. No es necesario ni siquiera anotarlas. Pero no es 10 a la
A las 9. Voy a las 9. A la menos 9 me parece que es. A la 9, tenés razón, a la 9. Ay, a la menos 9, a la 9, profe. A la 9, sí señor. Tiene razón la compañera. Bien. Q1, ¿qué valor tiene? 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10, ¿sí? A la menos 6, ¿sí? Y la distancia al cuadrado es lo que vos me dijiste recién, que sería el valor numérico 0.00707, ¿puede ser? ¿Al cuadrado? Sí. Está bien. Bueno. Unidades no le voy a poner porque las unidades las vamos a analizar enseguida, ¿sí? ¿Qué valor le da esto? $900.271,88. 900.271, ¿así me dijiste? Sí, Como 88. sí. ¿Así Bueno, sería ahí. bien? No sé por qué a mí me dio algo más grande. A mí me dio sí 900, 271, 882,1. Mucho Sí, más. sí, me dio también así el tema que te aparecen las comas y los puntos. Falta 882 y después coma 1. Bueno, entonces tenemos 10 a la 9, 10 a la menos 6, eso te 900 da millones. 900 millones, ahí está, 900 millones, ¿sí? 900 redondo. 271.000. 271.000. 882,1. 882. ¿Así? Está bien. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito las partes de unidades. ¿Sí? Unidades. Fíjense acá la ecuación. Es clara. Unidad del campo eléctrico va a ser igual a la unidad en el sistema internacional de la fuerza eléctrica dividido la unidad en el sistema internacional de la carga. ¿Sí? Entonces, unidades, ¿cuál va a ser la unidad del campo eléctrico? Unidad del campo eléctrico es ¿cómo? ¿Cuál es la unidad de la fuerza en el sistema internacional? Newton. Bueno, ¿cuál es la unidad de la carga? Coulomb. Coulomb. Oh, Entonces, la unidad del campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb, ¿sí? Si nosotros hemos elaborado nuestra ecuación con todos los valores en unidades del sistema internacional, el resultado nos tiene que dar también en esa unidad. O sea que, ¿qué unidad va a dar? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ese es el campo eléctrico en A1. Fíjense que yo no le he colocado ni un signo negativo porque es lo mismo que veníamos viendo en fuerza, o sea, son vectores. El signo y la dirección ya está dado en esto. Ya hice el análisis, si es de repulsión, si es de atracción y todo eso. Y entonces en la ecuación no le voy a colocar el signo, ¿sí? Veamos un poquito qué ocurre con EA2. En términos numéricos, ¿cómo va a ser con respecto a EA1? En términos numéricos.
Solo va a cambiar la carga el valor de carga de Q2. Pero fíjate qué valor tiene Q2. El valor numérico es igual porque solo cambia el signo, así que como no tenemos en cuenta el signo, va a ser igual. Va a ser igual, ¿sí? O sea, el valor numérico, ¿sí?, de la EA2 es igual que el de EA1, ¿sí? El valor Ahí yo estoy un numérico. poco perdido, profe, con el tema de los signos, porque hago las ecuaciones con los signos y le dejo el signo, o sea, no entendí cómo no No, colocar, ¿por qué no colocar el signo? porque vos ya deduciste la dirección que va a tener el signo de un vector, ¿sí? El signo de un escalar es positivo o negativo, nada más. Un escalar, un número. Ahora, el signo de un vector en realidad te está representando si tiene la dirección que asumiste o no con respecto al sistema de referencia. ¿Entendés? Entonces, por eso se acuerdan cuando nosotros resolvíamos ecuaciones con vectores, si una ecuación nos daba un resultado negativo, ¿qué quiere decir? Que el vector en realidad tenía la dirección contraria a la asumida. Bueno, entonces, como vos ya hiciste un análisis que te da la dirección y el sentido de este vector, es decir, vos sabés que esta carga acá es negativa y sabés por definición que para evaluar el campo eléctrico en un punto siempre se utiliza una carga de prueba positiva. Entonces, si esta es negativa y esta es positiva, el vector siempre va a apuntar hacia acá. ¿Me explico? Por eso no interesa poner, porque si vos pones un signo negativo acá, te va a dar un resultado negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que supuestamente este vector está mal y tiene que apuntar en realidad para el otro lado. Cosa que no es cierta, porque vos ya analizaste y sabés que este vector apunta para este lado. No sé si me explico. Ahí está, ok, profe, ahí le entendí. Bueno, entonces, Gracias. vamos a avanzar con el cálculo de esto. Solo vamos a representar los valores. Y ahora vamos a ver la composición de esta fuerza, ¿sí? Fíjense aquí. Como estas dos son iguales, ¿sí?, es decir, tienen la misma dirección, vemos que este campo eléctrico que tenemos aquí va exactamente en la dirección vertical. Sí, es perfectamente vertical porque es la composición de dos fuerzas que estiran exactamente en el mismo módulo y exactamente en el mismo ángulo, ¿sí? Es lo mismo que un arco de flechas, ¿sí? Imagínense, vamos a mirar un poquito un arco y flecha, imágenes. Fíjense esta imagen. Ustedes pueden observar que ustedes tienen una fuerza hacia aquí y una fuerza hacia aquí. ¿Por qué la flecha sale exactamente hacia el medio? Porque esta fuerza es igual que esta, tanto en dirección como en magnitud. Por lo tanto, la composición de esas dos fuerzas es perfectamente en la línea del eje, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, podemos evaluar que esta es perfectamente vertical. Si ustedes hacen la composición vectorial, se van a dar cuenta que es así. Pero es solo para verlo un poco más de antemano. Bueno, ¿cómo podría yo calcular el valor de esta fuerza, de este campo eléctrico en el punto A? La resultante. ¿Cómo puedo hacerlo?
no se puede hacer con Pitágoras. No se puede sumar las fuerzas de los componentes Pero hay que y sumar aplicar la las raíz. proyecciones. Hay que sumar las proyecciones. Se puede hacer por Pitágoras justo solo en este caso porque estamos hablando de un ángulo de 45 grados y acá hay un ángulo recto. Entonces podría hacer por Pitágoras solo por eso. En un caso general, o sea, en un caso general, acá tenés un ángulo, ¿sí? Este sería un ángulo. Y no, vos tenés que buscar la proyección, ¿sí? Que sería esta. Esta sería la proyección de esta fuerza, de este campo. Y luego vas a tener la otra proyección del otro, que también es igual. Y al sumarlas a ambas, te termina dando ese vector resultante. No sé si me explico este tema en las proyecciones. En el eje Y, en el eje X, perdón, se van a anular porque voy a tener una hacia acá y voy a tener una igual y contraria hacia aquí. Entonces esta se va a anular con esta. Y finalmente la suma va a ser solo estas dos proyecciones. ¿Me explico? Sí. Bien. Esto aquí se llama dipolo eléctrico, ¿sí? Dipolo eléctrico. ¿Y por qué se llama dipolo? Bueno, en realidad se llama dipolo porque es como que tenemos dos polos. Este polo positivo y este polo negativo. Y fíjense ustedes que en un punto ubicado en este lugar, yo tengo un campo eléctrico que es exactamente hacia abajo, ¿sí? Entonces, de aquí van a aparecer, o sea, aparece un concepto que son las líneas de campo eléctrico. Yo le voy a explicar ahora. No, líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico, ya conmigo de mañana. Fíjense aquí, son representativas. Vamos a ver un poquito. A ver si puedo conseguir esta imagen un poco más grande. Las líneas de campo nos representan la dirección que tiene el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, para darnos una orientación general. Entonces, fíjense es interesante el análisis de esto, ¿no? Fíjense la carga puntual sola.
Las líneas de campo eléctrico nos indican la dirección, no así la intensidad que va a tener el campo eléctrico en cualquier región del espacio circundante a una distribución determinada de cargas, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos una carga positiva acá, que habíamos de hecho analizado en el caso anterior. Fíjense que nosotros analizamos este punto, ¿sí? Y este punto que estaba acá, el campo eléctrico es hacia afuera, ¿sí? Como si fuera un rayo, ¿sí? Como si fuera un sol con sus rayos. Todos los campos eléctricos van siempre en la dirección radial hacia afuera de esa carga. Fíjense aquí, en este que es el que analizamos recién, el dipolo eléctrico, fíjense cómo son las líneas de campo en el dipolo. Por ejemplo, en este punto aquí, donde está el cursor, nosotros hemos analizado, ese sería el punto A, solo que esto está girado. Sería como este esquema girado. Si ustedes observan este punto A, aquí, el campo eléctrico tiene, fíjense estas flechitas, esta dirección. Perfectamente tangente a la curva en ese punto, ¿sí? En el punto, y en esta dirección hacia aquí. Entonces, estas líneas de campo nos permiten a nosotros visualizar rápidamente cuál va a ser la dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio, ¿sí? Circundante a una distribución de cargas. Vamos a ver aquí un poco en este punto que tengo el cursor. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico en ese punto? O sea, analizando la distribución de cargas C. ¿Hacia dónde va a ir el campo eléctrico? Va en línea recta hacia la carga negativa. Exactamente, y eso es lo que te dice las líneas. Fíjate que la línea te dice que va a punta hacia la carga negativa. Si tuvieras otro punto, por ejemplo aquí, donde está el cursor ahora, ¿hacia dónde va el campo eléctrico? Se va alejando del positivo, pero en línea curva, no en línea recta. Claro, no es tanto en línea, porque en ese punto el vector es una recta. Pero en ese punto, si vos imaginás una tangente a esta curva en este punto, vos podés observar que es casi muy parecido a lo que tenías acá arriba, ¿sí? Es bastante parecido a esto, pero no es tan recto, ¿sí? O sea, no es radial. Ya les tira un poquito también la carga negativa. Entonces, en ese punto, si vos haces una tangente, ya es un poco más inclinado que si fuera en ese mismo punto en una distribución puntual donde no está la carga negativa. Y ahí se ve el efecto de la carga negativa. Se ve que esa carga negativa, si yo ubico una carga de prueba aquí, me va a estirar un poquito la carga de prueba hacia la derecha. No va a ser solo la dirección radial perfecta que tenía en la carga positiva, sino que ya me va a estirar un poquito hacia la derecha. Y cada vez que me acerque más a la carga negativa, mi dirección va a tender más hacia la carga negativa. ¿Me explico? Sí. Bueno. Sí, profe. Vamos a ver ahora una última propiedad, que es solo un despeje, ¿sí? Que tiene que ver con, esto es lo último, o sea, no es lo último de hoy, sino es lo último de campo eléctrico.
propiedad de una, o sea, de fuerza, propiedad, vamos a anotarlo así, propiedad. Fuerza generada por un campo eléctrico. Fíjense esta ecuación. ¿Podemos hacer algo ahí en esa ecuación? ¿Qué podríamos hacer? Despejar F. Despejar F, perfecto. Fíjense, vamos a despejar F. Fuerza nos va a quedar como campo eléctrico por carga de prueba. Y esto es una ecuación muy interesante porque nos dice algo. Nos dice lo siguiente. Existiendo en una región, en un punto mejor, en un punto determinado del espacio, un campo eléctrico, ¿sí? Es decir, si tenemos un lugar del espacio donde hay varias cargas, donde hay cables, donde hay algo que genera en ese punto un campo eléctrico y ese campo eléctrico está ahí presente, hay un campo eléctrico en ese punto, y yo en ese punto coloco, ¿sí? Y en ese punto se coloca una carga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué ocurre? Y se van a traer o se van a repeler. Exactamente. Puede ser, profe, puede ser así como en el caso de los imanes, que, Sí. o sea, yo tengo unos imanes por la heladera y el otro día estaba probando y uno siente así como que hay un campo de energía, hay algo porque como que se atraen y se pegan. En cambio, si vos le cambias, le girás del lado opuesto, ya no se atraen más, porque creo que están negativo o negativo. Negativo se repele. Ahí es un poquito más complicado porque también ahí entra otra cosa que es el campo magnético también. O sea, el campo magnético tiene otras propiedades porque también tiene propiedades con respecto a la velocidad. Y hay campos magnéticos terrestres también. Entonces hay interacción entre los campos magnéticos terrestres y artificiales. Por lo tanto, es un poquito más complejo, pero el concepto de que existe, ¿sabés lo que vos llegaste a ver en ese momento que vos jodiste con los imanes? Es que vos percibiste de alguna forma el campo, ¿sí? El campo es algo que no se puede ver, ¿sí? Una carga, o sea, en teoría se puede ver o la podés imaginar como algo, un punto de algún material o algo que tiene una carga. Ahora, el campo eléctrico es algo que no se puede ver, no es visible. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se percibe? Cuando yo ubico una carga de prueba, ¿sí? Si un sector del espacio tiene un campo eléctrico y vos ubicás una carga, esa carga va a sentir una fuerza. Es decir, si yo no la atajo, esa carga se va a mover en alguna dirección. Y si la atajo, el soporte, digamos, que sostiene esa carga, va a sentir una fuerza. Esa es la definición de campo eléctrico. Por eso el tema de los imanes está bueno el ejemplo, porque es como que esa es la idea del campo. Es algo que no se puede ver, pero que está ahí. ¿Y cómo lo percibís? Cuando ubicás una carga de prueba. Cuando ubicás una carga de prueba, se genera una fuerza. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Ahora sí, entendí. Bueno, en ese punto se coloca una carga, entonces se origina una fuerza sobre esa carga, dada por la ecuación
Bueno, ¿cuál es la ecuación? Esta que tenemos aquí. Fíjense. Entonces, vamos a decir que en un determinado punto del espacio tengo un campo eléctrico, ¿sí? Vamos a decir en este punto. Aquí. Si yo coloco en ese punto, en este punto aquí, una carga positiva, ¿qué va a aparecer sobre esa carga positiva? Una Acción. fuerza. Una atracción con la... En la dirección que está la línea de campo sería una fuerza así. Esa fuerza aparece de acuerdo a la ecuación que ya vimos. ¿Cuál es la única posibilidad de que la fuerza sea contraria al campo eléctrico? Fíjense acá en la ecuación. ¿Cuál sería la posibilidad que la fuerza sea contraria al campo? Contraria en dirección, en sentido. ¿Cuándo se da eso? Fuerza Cuando la contra. carga es igual. ¿Cómo? Cuando la carga es igual. Cuando la carga es Sí. negativa, ¿sí? Con carga, cuando la carga es negativa. Cuando la carga es negativa, la fuerza va a tener dirección contraria al campo, ¿sí? Porque para el cálculo del campo preasumíamos siempre que era positiva. Entonces, si nosotros colocamos una negativa, la fuerza va a ir en la dirección contraria, ¿sí? ¿Se entendió este asunto de campo eléctrico? Sí, profe. ¿Los otros dos alumnos entendieron? ¿Hay alguna duda? A mí me quedó una duda, profe, para hallar la resultante acá en el paso de campo eléctrico. ¿En el ejercicio del Era dipolo? Sí, Sí, decime. es la sumatoria de EA1 y EA2. Sí. Eso te da EA. Sí. Ah, bueno. Eso nomás. Exactamente, así es. Bien, una suma vectorial. Bien. Vamos a ver ahora otro concepto, que es el concepto de potencial eléctrico, ¿sí? Vamos a escribir aquí potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico ya no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar, ¿sí? Ya no es una propiedad de un punto del espacio, tiene una definición un poco más compleja, ¿sí? No más compleja, no es más compleja, sino una definición distinta, ¿sí? Entonces, vamos a volver al ejemplo que tenemos una carga positiva, ¿sí? Esta carga positiva está acá, ¿sí? Bueno, vamos a ubicar un eje X que parte del centro de esa carga positiva hacia la derecha. Bueno. Si nosotros tenemos esta carga de prueba aquí, ubicada muy lejos de la carga grandota, ¿sí? ¿Qué fuerza vamos a tener sobre esa carga?